como les decía, siendo productor y estando activamente siempre actualizándome de conocimientos para traerle a mis estudiantes siempre lo mejor, pues lo nuevo. Como dice el profesor Atilio, yo soy partidario de lo mismo. Uno nunca se la sabe todo. Siempre es bueno formar un buen equipo de profesionales que trabajamos en la misma área para poder combinar los conocimientos. Y bueno, esta presentación es una combinación de conocimientos, muchas cosas que ha aprendido el profesor Atilio, muchas cosas que ha aprendido el profesor Luis Pacheco también, que estuvo dando clases por acá, y experiencias de campo también que les vengo a compartir. La finca donde también hago vida profesional y trabajo se llama Vaca Negra, que está ubicada en Bachaquero. Parte de ahí les compartiré más adelante algunas experiencias. Pero primero vamos a conocer detenidamente al búfalo, el búfalo Bubalis bubalis, nombre científico. Hay que entender de dónde se origina y cómo ha sido su trayectoria en el mundo. Entonces, aquí vemos un mapa que refleja aproximadamente de manera gráfica, con colores, las poblaciones de búfalo del mundo. El búfalo se origina en la India. En parte de la India, desde sus orígenes, se distribuye o se divide en dos variedades o dos especies muy marcadas, que es el búfalo de pantano y el búfalo de río. Ya lo vamos a ver cómo se diferencia en base a su taxonomía en la siguiente diapositiva. Pero lo que quiero mostrarles aquí es cómo ha sido la trayectoria desde su origen y cómo ha llegado el búfalo al continente europeo, al continente americano. Él parte desde la India, que es su región de origen, hacia Europa, hacia Egipto, hacia Bulgaria y hacia Italia, formándose y asentándose ya dentro de estos países. Posterior viene la llegada del búfalo a América a través de Trinidad y Tobago, Brasil, originalmente provenientes de Italia, Bulgaria, Australia y algunos especímenes de búfalo de pantano. Aquí vemos más o menos, bueno, no se aprecia muy bien, pero cuando el profesor le pasa la diapositiva, la distribución de la población mundial de búfalos. Nosotros en Venezuela nos encontramos en este rango. Aproximadamente, lo vamos a ver posteriormente, la cantidad de búfalos que tenemos en Venezuela. Entonces, en su taxonomía encontramos que ellos pertenecen todos a la familia Bovidae, subfamilia Bovinae, pero en su género es donde empiezan a diferenciarse de lo que conocemos como vacas, o ganado bovino, que también solemos llamarlo, pero resulta que al llamarlo bovino también tendemos a englobar al búfalo con esa terminología. Entonces, la correcta diferenciación es ganado vacuno y ganado bufalino. Género Bubalus y especie Bubalus bubalis. Dentro de la especie Bubalus bubalis tenemos el búfalo de río, que es el Bubalus bubalis bubalis, que es la especie que nos interesa a nosotros a nivel productivo, a nivel de explotación zootécnica y para sacarle provecho, y es la que vemos en creciente, en exponencial crecimiento aquí en Venezuela. Mientras que el búfalo de pantano, o el Bubalus bubalis caravanensis, o el búfalo asiático, dentro de sus distintas variedades, vamos a englobarlo como ese búfalo asiático, es un animal que, como veíamos en el mapa anterior, es este animal que parte, digamos, de regiones similares a la India, pero se extiende más hacia la parte asiática, más hacia regiones de China, más hacia regiones de Indonesia, Australia, todo lo que es esa zona del mar Índico. Entonces es muy importante que diferenciemos estas dos especies, porque esta es la que nos interesa. Esta no tiene un carácter zootécnico, por lo menos actualmente en Venezuela. Su interés no es hacia la explotación como tal productiva. Y encontramos las diferencias comparativas para que más o menos marquemos esa diferencia entre las distintas especies que conocemos, que manejamos. El vacuno de la familia Bovidae, como les decía, que comparte la misma familia con el bufalino y con el bisonte. Pero en su género empiezan a diferenciarse. Ya el vacuno es género Bos, bufalino es Bubalis y bisonte es Bison. En sus especies, en el vacuno encontramos el Bos indicus y el Bos taurus, que son las dos especies de interés de explotación que vemos hoy aquí, que es el ganado comúnmente conocido como ganado cebú y el ganado taurino o el ganado europeo. Aquí tenemos las dos opciones y ambos comparten 30 pares de cromosomas. Es decir, que tranquilamente pueden reproducirse entre ellos porque hay
O sea, va a haber una igualdad de cromosómica y va a haber una viabilidad en la vida. Mientras que en el búfalo, adelante, en el búfalo encontramos las dos especies que le mencionaba principalmente. Comparativamente tenemos el búfalo bubalis, el búfalo de río, que tiene 25 pares, que es este que tenemos aquí, y el búfalo carabao, el búfalo asiático, que tiene aproximadamente unos 24 pares de cromosomas. Aquí hay casos donde existen cruzamientos y se han visto digamos, presencia de estos genes en el ganado de búfalo de río. Mientras que en el bisonte tenemos 30 pares de cromosomas en sus dos variantes, el bison, que es el bisonte americano, y el bison monasus, que es el bisonte europeo. Estos no se pueden cruzar con los búfalos. Los vacunos no se pueden cruzar con los búfalos, pero el bisonte y los vacunos sí se pueden cruzar. Encontramos viabilidad en esos cruzamientos y en Estados Unidos ya se ha vuelto una práctica con interés para el mejoramiento de ciertas características del bisonte. O sea, se llama el bífalo, que es el híbrido entre el vacuno y el bisonte. Son explotaciones muy pequeñas, pero más que todo algunas con fines científicos, otras por interés de los mismos productores. Entonces en el búfalo encontramos una diversidad de razas, en el búfalo de río encontramos una diversidad de razas muy amplia. ¿Por qué esta amplitud de razas? Porque es que se originan todas en la India, en su mayoría, y de allí se van, digamos, agrupando y aislando, y las mismas comunidades, las mismas localidades, los van haciendo una especie de recría, ¿ok? Es más, en un estudio un artículo científico de Shang, ellos muestran la variabilidad genética de las distintas razas y especies en el búfalo, y por lo menos en el búfalo de río existe una amplia variabilidad por esa misma característica, que desde su origen se fueron segregando y fueron haciendo recría y fueron proporcionándose características muy particulares a las distintas razas. Vamos a conocer algunas más adelante, pero ellas las podemos agrupar, por ejemplo, en las razas Murra, Undin y Lirabi, provenientes de una región muy cercana, con características ligeramente parecidas. Uttar Pradesh, las razas Badawari y Tari, las razas del grupo Gujarat, que vienen siendo la Surti, la Meyana, la Bandi, la Jafarabadi. Las razas de la India central, que están la Nagpuri, la Pandakpuri, la Manda, la Erangi, la Kalahandi, la Marawandi y la Sambalpuri. India Sur, razas Kanda, Kanara y Toda. Estas son las razas más autóctonas, digamos, de las que se conservan más como especies en peligro de extinción, como especies muy, muy valiosas, porque no son con interés productivo, más sí con interés biológico y de preservación de la biodiversidad de la fauna. Otras razas tenemos como el búfalo egipcio, que básicamente estos búfalos que fueron migrando hacia el continente africano y se alojaron en Egipto. El Asiqueli pakistaní, que son, digamos, si recordamos, Pakistán era antes parte de la India. Ellos se dividieron y bueno, parte de esos búfalos de la misma región se fueron segregando allí. Tenemos el bufalipso como una raza no oficialmente establecida, yo lo consideraría como un tipo de búfalo, un mestizaje. Este bufalipso viene de lo que es las islas de Trinidad y Tobago, de todas esas mezclas que traían de búfalos de las embarcaciones, se fueron seleccionando allí y hasta los momentos no se ha establecido como raza. Tiene unas características definidas, pero no hay un patrón racial realmente establecido. Tenemos el Murra, en las variantes del Murra, tenemos un Murra brasileño, que los brasileños lo han ido seleccionando, le han ido imprimiendo ciertas características, pero más por el mismo ambiente donde se desarrolla. El Kutanar, el Dawari, son razas también de otras regiones de Asia. Tenemos Europa, razas como la raza mediterránea, es una de las únicas razas, por así decirlo, realmente establecidas y aceptadas a nivel mundial, que no son originarias de la India, es decir, que no provienen de una raza originaria, sino que ellos vienen a través de la misma migración de búfalos que se hizo principalmente por la expansión de los imperios romanos, de los imperios otomanos,
esa raza mediterránea o esos búfalos fueron llegando al continente europeo, los italianos los fueron seleccionando, los fueron mezclando para sacar ciertas características y se origina esta raza mediterránea que tiene ya muchos años de trabajo y de selección. Y el Murra búlgaro, digamos, una variante del Murra también, que se alojó o seleccionaron y fueron haciendo recría en Bulgaria, también para darle esas características distintivas que pudiésemos decir que son ligeramente diferentes a su raza madre o a su raza origen, que viene siendo la Murra hindú como tal. Dentro de todas estas razas que yo les mencioné, hay unas que tienen obviamente un mayor interés que otras, sobre todo aquí en Venezuela. Aquí en Venezuela vamos a ver alta presencia de razas Murra, mediterráneo, principalmente, también en menor proporción Jafarabari, Nilirrabi y algunos que otros casos muy aislados de raza surti. Aquí les voy a mencionar esas 5. La raza Murra es una raza originaria de la India que tiene unas características raciales muy distintivas y no se les tiene que olvidar. Tenemos como, por ejemplo, sus cuernos. Sus características más distintivas están en la cabeza. Son cuernos enrollados. La palabra Murra viene de la terminología hindi caracol, pues, o esa forma espiralada. Tenemos una cabeza bastante fina y alargada, una frente suave, unos ojos con iris negros principalmente, fosas nasales, cornetes nasales alargados, fosas nasales amplias, redondeadas, belfos anchos, cuello fino y alargado con abundantes pliegues. Y importante entender que son principalmente de capa negra intensa y son desprovistos de pelo. Se pueden tolerar en algunos casos ciertas borlas blancas, no son deseables, pero se pueden aceptar. Y sus extremidades son bastante fuertes, sus pezuñas son negras y sus colas tienen que ser bastante tupidas de pelo, principalmente. Dos ejemplos: aquí tenemos un reproductor de raza Murra, aquí tenemos también una hembra de raza Murra con muy buena habilidad para la producción lechera. Razas de la raza mediterránea. La raza mediterránea se origina en Italia. Esta se ha llevado a cabo a través de mucha selección. Se originan, pues, por ejemplo, está a través del búfalo de Bulgaria, el búfalo de Anatolia, tiene influencia de la raza Surti. Entonces vemos que todas estas razas influenciaron y fueron siendo seleccionadas para una habilidad lechera sobresaliente. Sobre todo porque en Italia el valor de estos animales hacia su producción lechera y hacia la producción de queso, más específicamente como el mozzarella. Sus características raciales, aquí vemos sus cuernos son en forma de media luna y abiertos hacia atrás, como podemos presenciar aquí en esta imagen. No se entorchan de ninguna manera. Les vemos ciertas acanaladuras en el cuerno. Son cabeza fuerte y gruesa. Su frente o testuz es convexa. Sus ojos tienen un iris negro. Sus cornetes nasales son recortados, es decir, comparativamente al Murra, por ejemplo, sus cornetes nasales tienden a ser menos alargados, más cortitos. Sus fosas nasales son bien amplias, sus belfos son más anchos, su cuello es fino y alargado con abundantes pliegues y pelo, tanto en las hembras como en el macho tenemos abundante pelo. Eso también es otra característica distintiva de la raza mediterránea. El cuello fino lo vemos más que todas las hembras. Y la capa de piel negra intensa se puede llegar a ver hasta tonalidades grisáceas o rojizas dentro de esta raza. Sus extremidades demuestran mucha fortaleza, son extremidades con huesos fuertes y pezuñas negras. Su cola larga, una borla bien tupida con pelos negros o blancos en sus últimas 3 vértebras coxígenas. Tenemos también la raza Nilirrabi. La raza Nilirrabi está en mucho menor proporción aquí en Venezuela. El tema es la disponibilidad genética de traerlo de la India, que es de donde es originario, entre la India y Pakistán. Tienen cuernos espiralados, tienen un patrón racial a nivel de estructura muy parecido al Murra, pero se diferencia en que ellos tienen unos 5 puntos blancos que son característicos de su patrón racial, que son las manchas blancas en cabeza, por ejemplo, pueden ser en la frente, en la cara, en el hocico, en sus patas, en sus 4 patas, y en su cola, que más o menos debe ser aproximadamente 3/4 de cola blanca. De resto, su capa debe ser negra.
el resto de las partes de su cuerpo debe ser negro. Sus iris tienden a ser de color azulado, grisáceo, eso también es distintivo de esta raza, y una característica muy peculiar que es una lengua de color rosado que no lo vemos en las otras razas. Raza Jafarabadi, la raza más curiosa de todas, tiene una forma más peculiar. Ella tiene dos variantes, ella es originaria de la India, pero la encontramos en dos variedades, la variante Giri y la variante Palitana. La variante Palitana es la de mayor tamaño, la más monstruosa, la que vemos aquí. Aunque no se dejen engañar, si son animales de mucha talla, a mí me da risa porque siempre vemos que los indios, los asiáticos ponen al más pequeño de todo el lugar a tomarse la foto al lado de los animales. Entonces uno piensa que los animales son, no jodas, un tanque de guerra, y resulta que son la gente que es bajita. Pero no, este animal verdaderamente sí es de mucha envergadura. Son animales que principalmente tienen una función más doble propósito. O sea, si de por sí el búfalo es doble propósito, y vamos a hablar de eso, estos animales son más a un doble propósito, más destinados hacia la carne realmente, por sus grandes tamaños. Sus características, vemos que tiene un perfil ultraconvexo, es decir, un perfil por una parábola invertida. La frente es muy prominente, los cuernos se ven pesados, gruesos y largos, se inclinan hacia abajo y luego se tienden a empezar a ligeramente entorchar hacia afuera. Sus cuellos son gruesos y sus ojos, por ejemplo, profundos, elípticos, negros. Sus orejas son de tamaño medio con dirección horizontal. Van dirigidas por encima de los cuernos. Capas negras principalmente, y existen, como decía, dos variedades. Esta es la variedad Palitana, esta es la variedad Giri. Las variedades Giri son un poquito más armónicas, de tamaño más promedio, pero siguen siendo más grandes de tamaño que las otras razas de búfalo. En el vacuno, ¿qué raza tiene el perfil ultraconvexo? El Giri. Provienen de regiones muy similares. Del mismo origen de esta raza. Donde se originó el Giri vacuno, se originó eso. Por eso que la variedad de eso se llama Giri, porque hay una provincia que se llama Giri. Tenemos la raza Surti, casos muy puntuales aquí en Venezuela, realmente aparecen a través de, ¿cómo se dice, profe? Salto atrás, ¿cómo es que vienen apareciendo esos rasgos? Bueno, aparecen rasgos muy puntuales aquí en Venezuela, pero es una raza, de nuevo, originaria de la India, características muy particulares en cuanto a su capa, su color va desde el pardo rojizo hasta el gris plata. Presenta elementos distintivos en su pelaje, como por ejemplo anillos de color claro en su cuello, ¿okay? Vemos sus patas también de color clara, tiene una decoloración o marcas blancas a nivel de la frente, las piernas y la borla de la cola. Sus ojos son prominentes y tienen una línea de pelo blanco debajo de las cejas, la cola es larga y delgada con la borla blanca también. Aquí vemos dos ejemplos. Sus cuernos también son parecidos, pero no iguales a los del Mediterráneo en cuanto a cómo se van formando. ¿Qué raza? ¿Quién sabe qué raza es esa? Miguel, ¿qué raza es esa, Miguel? Ese es el que está en África, ese es el que pelea con los leones. ¿Cómo se llama? No. Ese es una raza inclusive que es marrón. Cristian. No recuerdo, profe. Bueno, le hace falta ver bastante Animal Planet, ¿no, profe? Búfalo cafre. El búfalo cafre originario de África, el que vemos principalmente en la sabana de África. En África hay otras 2 o 3 especies de búfalo. Esta es la más reconocida por ese tema de los documentales, de las peleas con leones. El búfalo africano más distintivo. Ellos no son de interés técnico. Esta no es la cabeza distintiva de búfalo. O sea, el problema es que han tomado... De hecho, no es doméstico. Exacto, no es doméstico. Han tomado esta silueta, porque es la más conocida a nivel mundial, como si fuera la silueta de la cabeza de búfalo. Y resulta que esta no es la silueta real o la cabeza real de un búfalo para interés técnico de explotación o doméstico. Muy importante que
que aprendamos a diferenciar, y porque muchas veces lo vemos en muchas infografías presentes y resulta que no es la imagen más adecuada para poder llegar al conocimiento real. Fíjense que la cornamenta, las otras razas, la cornamenta sale del cráneo, para arriba, para atrás, para abajo. Esta no, la cornamenta ocupa todo el cráneo, por encima del cráneo. Por eso es que eso le da la mayor fortaleza para luchar contra los depredadores. Bueno, aquí tenemos algunas características productivas de la raza. Lo que pasa es que, bueno, están un poquito pequeñas. Ayer terminé de darle algunos ajustes a la lámina y, bueno, con detallitos que uno va viendo sobre la mano. Vemos que la raza pura presenta una actitud principalmente hacia la parte de leche y muy buen contenido de grasa. Sus lactancias podemos verlas, podemos encontrarlas desde los 1700, 1800 kilos de leche por lactancia hasta los 2300, 1500 y hasta más. Eso va a depender mucho de la selección y la calidad genética con la que estemos trabajando. Presenta un porcentaje de grasa alrededor del 7.5% y son de tamaño medio grande. Nili Rabi tiene una actitud muy lechera también, lactancias muy parecidas a las del Murra, 1800 a 2500 litros de leche por lactancia, un porcentaje de grasa ligeramente inferior, alrededor del 7%, y también son de tamaño medio. La Jafarabadi, que es la raza que les comentaba, que es de mayor tamaño, tiene una actitud principalmente hacia la carne, pero también con muy buena predisposición de leche, con lactancias que oscilan alrededor de los 1200 a los 1500 kilos de leche por lactancia. Tenemos un porcentaje de grasa también bastante bueno, alrededor de del 7.5%, y como les decía, son de tamaño muy grande. La mediterránea, ellas son principalmente con una actitud lechera, específicamente con quesos de dominación de origen, como los quesos DOP, que eso viene siendo el queso Clineja, el queso mozzarella, de búfala. Ese es el verdadero valor de la raza mediterránea, sobre todo en Italia. Ellos sí tienen producciones muy buenas alrededor desde los que van, desde los 1800 litros de leche hasta 5000 kilos de leche por lactancia en sus mejores ejemplares, o sus ejemplares más top, con porcentaje de grasa muy bueno, alrededor del 8%. La raza Sulti es la que, digamos, tiene menor habilidad lechera así como tal, 1500 alrededor de lactancia promedio de 1500 litros, con porcentaje de grasa muy buenos. Aquí está la fortaleza de esta raza, 9.5 a 11% de grasa. Sus tamaños son un poco más pequeños comparados a las otras especies mencionadas. Entonces, ya conociendo, digamos, esta antesala sobre el búfalo, ahora vamos a lo que nos compete. Pues nosotros estamos aquí en Venezuela, tenemos que ubicarnos espacialmente en nuestro mapa mundi. ¿Dónde estamos ubicados nosotros aquí en Venezuela? En el trópico. Parte norte de América del Sur, entre el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio. Correctamente. Entonces, muy cercanos a las regiones de origen. O sea, si vemos los trópicos, ¿okay? Las líneas, estamos muy cercanos a las regiones de origen de la India, de donde se origina el búfalo. Entonces, eso nos da una ventaja que creo que a través de los años la ganadería vacuna no había entendido. Que el animal, desde sus orígenes, está más adaptado a nuestras condiciones geográficas, porque estamos más cercanos a situaciones ambientales parecidas. Es decir, muchas de las regiones de la India tienen climas no iguales, pero bastante parecidos a nuestras regiones aquí en Venezuela. Son tropicales, son calurosos, son húmedos, son secos. Todas las variantes de clima que tenemos aquí en Venezuela seguramente las vamos a encontrar en la India. Entonces es muy importante que eso lo entendamos. ¿Por qué? Porque es que durante años hemos querido venir y traer razas de otras latitudes para acá sin sopesar realmente el costo de adaptación que al final hay que imprimirle a la raza, el tiempo, que es lo más valioso. Entonces perdemos tiempo tratando de adaptar animales cuando ya tenemos animales que naturalmente están adaptados, como por ejemplo los cebuinos. Las razas cebuinas de los vacunos, como la Gir, como la Gujarat, como la Nelore, ¿okay? Como la Sindhi, están adaptadas a condiciones parecidas aquí a las condiciones venezolanas. Entonces, eso nos ahorra, nos facilita el trabajo a nosotros de no tener que pasar siglos y años seleccionando una raza para que se adapte.
a las condiciones de nosotros, o empezar a hacer pruebas de mestizaje, de que si voy a meter esto, un poquito de esto y un poquito de aquello. Entonces es muy importante que el tema de adaptabilidad lo entendamos muy bien, y ahí es donde está el punto fuerte del búfalo, en su adaptabilidad al ecosistema venezolano. Y es por eso que el búfalo, déjenme 2 segundos para ver si la otra presentación será mejor. Al punto aquí en Venezuela del por qué el búfalo ha tenido tanto crecimiento aquí a nivel nacional. Las últimas conversaciones de FEDENAGA, con FEDENAGA, hablan de que Venezuela es considerado el mayor productor de búfalos en América. Nos posicionamos dentro del primer país con mayor cantidad de búfalos en todo el continente, en toda América, y estamos dentro del 5º país a nivel mundial con mayor cantidad de rebaño bufalino. Nuestro rebaño, según cifras de Cría Búfalo, está oscilando los 3 millones a 3.500.000 cabezas de búfalo. Hay gente que difiere con ese número, pero yo considero que es bastante acertado, porque es que los parámetros reproductivos y de cría del búfalo son mucho más superiores que los del vacuno, y la gente no quiere aceptar muchas veces esa realidad. Aparte de eso, no solamente que respaldamos con cifras de cantidad de rebaño a nivel nacional, sino que también hablamos de que la producción de leche bufalina a nivel nacional representa alrededor del 40% de la leche que se produce a nivel nacional. Es decir, estamos produciendo un volumen diario de aproximadamente 2.8 millones de litros de leche diaria, versus los 4.23 millones de litros que se producen a nivel de vacuno. Entonces, eso nos posiciona alrededor de un 40%. Las cifras totales, digamos, comparativas, es que tenemos un rebaño de alrededor de 13 millones de cabezas de bovinos, donde incluimos vacunos y donde incluimos bufalinos. Los bovinos tienen el mismo problema que el búfalo, es decir, no hay cifras oficiales, pero digamos, las asociaciones permiten tener una especie de apreciación. En los vacunos tenemos alrededor de unas 8 millones de cabezas, 10 millones de cabezas estimadas, mientras que el búfalo, como les decía, alrededor de las 3 millones a 3.500.000 cabezas. El crecimiento anual en los vacunos ha sido estable o hasta decreciente en los últimos años, mientras que el crecimiento anual del ganado bufalino ha sido sostenido y ha sido alrededor del 10% anual. Sigue creciendo exponencialmente. En la industria vacuna se procesa principalmente con leche fluida, pasteurizada y en polvo, mientras que el 40% de la producción nacional de leche de búfala se destina principalmente a quesos, ¿ok? Que es donde está el fuerte. ¿Por qué? ¿Quién me puede decir? ¿Alguien tiene una noción de por qué la leche de búfalo es tan buena? ¿O por qué la usan principalmente para queso? La cantidad de sólidos totales que tiene, la proporción de grasa, de sodio. Exactamente, tiene una proporción. Pero hay un problemita. Como tiene mucha proteína, la caseína es de mejor calidad, se acidifica con un sabor amargoso. Y con eso se está luchando ahorita. El queso tiende a ponerse amargo. Exactamente. Lo que pasa es que ahí es donde viene el tema de cultura, de idiosincrasia y de nuestras tradiciones. Resulta que nosotros, la mayoría de esos quesos que tienden a ponerse amargo o acidificarse muy rápido, son quesos no pasteurizados o quesos más frescos, ¿ok? Y eso, digamos, perjudica al final hacer un queso 100% de leche de búfalo, queriendo hacer un queso tradicional, al final va a perjudicar porque el consumidor no está acostumbrado a eso. El queso se va a dañar más rápido o el queso va a cambiar de color. Entonces, encontramos que el queso 100% de leche de búfalo, si lo queremos adaptar a nuestros quesos tradicionales, no sirve. ¿Qué ha hecho los queseros? Lo mezclan. O hacen el mozzarella. O hacen el mozzarella. El fuerte de la leche de búfalo está en los quesos hilados, en los quesos tipo mozzarella, tipo crineja, o bolini, o bocchini, muchos tipos de quesos, o en aportar propiedades de mejoramiento de rendimiento a los quesos, a la leche de vaca. Muchos queseros trabajan proporciones 30% de leche de búfala, 70% de vaca, 40, 60. Cada quien tiene su fórmula que le ha ayudado a mejorar ciertos niveles de rendimiento en sus queseras, sobre todo en queseras artesanales o pequeñas, porque la industria, es más, la agroindustria no le gusta la leche de búfala. ¿Por qué?
porque bien cambia, como les decía, cambia las estandarizaciones de todos los procesos que ellos ya tienen. Es decir, donde en una tina cuajaban 1000 litros de leche y le salían tantos kilos de queso, ya al utilizar leche de búfala o a utilizar proporciones diferentes, esa estandarización y esas proporciones cambian. Los moldes varían. O sea, ya de repente te sale más queso, te sale menos queso. No solamente eso, los colores varían. Y el cliente, el consumidor, está acostumbrado a un producto. Entonces, si tú le cambias el producto, estás perjudicando tu marca. Entonces, por eso la agroindustria, la industria de quesos ya, por ejemplo, tipo amarillo, tipo Emmental, tipo Los Frailes, no le beneficia en sí la leche de búfalo mientras no estandaricen nuevos procesos con leche de búfalo. Y el proceso de estandarización es caro, o sea, al final eso lleva cambios en los manuales de proceso, cambios en las proporciones, estandarizar la acidificación de la leche, bueno, ya procesos que vienen más netamente al manejo del Aceptación del público. aceptación del público. O sea, cambios ligeros en el sabor, ver cómo trabajan con el color, si le tienen que agregar aditivos para mantener el mismo color. Porque es que la leche de búfalo es mucho más blanca, muchísimo más blanca versus la leche de vaca, que es más amarillenta. Ya ahí vemos hay unas diferencias fisiológicas del búfalo. Es decir, los búfalos pueden procesar todos los carotenos presentes en la fibra y en los pastizales. Eso lo transforma ellos en vitamina A y por eso no vemos esa presencia de caroteno de color amarillento ni en la grasa ni en la leche. Mientras que el vacuno no los procesa del todo, ¿okay? O los procesa menos eficientemente y sí aporta ese color amarillento proveniente de los carotenos a la leche y a la grasa. Por eso vemos que la leche, la grasa de vacunos a pastoreo es más amarillenta, la leche de vacunos es más amarillenta, principalmente a pastoreo también, porque eso lo aportan los pastizales principalmente y no los logra procesar el vacuno. Entonces, ¿cuál es el potencial de la ganadería bufalina en Venezuela? Bueno, es que está en la leche y sus derivados. Principalmente, nosotros tenemos el potencial de, siendo potencia bufalina a nivel regional, ¿okay? Poder empezar a generar un producto de mayor calidad que sea atractivo para los mercados internacionales también. Eso lleva un proceso también de retos sanitarios, logísticos, de sustentabilidad en el tiempo. ¿Qué atractivo sería poder exportar mozzarella, por ejemplo, a mercados como los Estados Unidos, que utilizan tanta mozzarella para las pizzas, para todo? De los principales compradores de mozzarella en el mundo, de Italia es Estados Unidos. ¿Y qué queda más cerca, Italia o Venezuela? Venezuela. Entonces, ahí es donde está uno de los potenciales del búfalo. Por ejemplo, en la carne, ahí viene el otro tema. La carne de búfalo también tiene un mercado de tabú. La gente cuando le dicen carne de búfalo se espanta, como si le ofrecieran carne de venado, como si le ofrecieran carne de babilla. Y resulta que el 30% del consumo nacional, el 35% del consumo nacional de carne es de búfalo. Es decir, 1 de cada 4 kilos que tú te has comido en algún punto de los últimos 5 años es de búfalo. Y en el Zulia es más de 50. Y en el Zulia más, porque somos de los productores más fuertes de búfalo. Y la carne de mejor calidad, la carne la mejor hemoglobina, tiene más concentrado de hierro, tiene mayor aporte de minerales, es más magra, es decir, tiene menor aporte de colesterol negativo a la salud. Aun cuando no tiene la famosa y la tan mencionada grasa de infiltración o marmoleo, eso no es el único elemento que le da terneza a la carne, ni sabor. ¿Okay? No, o sea, es uno de los elementos que puede ayudar, pero la ausencia de esto no quiere decir que la carne sea mala. Todo lo contrario, encontramos carnes de muy buena calidad por 2 elementos muy importantes. La sanidad. El búfalo requiere menor cantidad un plan sanitario mucho más holgado, con menor presencia de antibióticos, con menor presencia de parasitantes, con menor presencia de esteroides que muchos ganaderos usan. ¿Okay? El búfalo no requiere de eso. O sea, requiere un plan sanitario bien establecido, pero no excesivo. Mientras que el vacuno, muchas veces los mestizajes que queremos trabajar de carne nos llevan a tratar de estar encima con una puya. La otra ventaja es que el búfalo sale más joven. La carne más joven es más carne más tierna.
¿Por qué? Porque tiene una tasa de conversión mayor a la del vacuno. Sus promedios de rendimiento a pastoreo son mayores que el vacuno. Eso no hay discusión. ¿Ok? Se ahorran aproximadamente, en mi experiencia profesional, criando, porque yo crío vacunos y búfalos en la finca, y criando las dos especies dentro de las mismas condiciones, aproximadamente un año me ahorro entre una especie y la otra. ¿Okay? No solamente me ahorro ese tiempo en la cría, en sacar la carne, sino en el crecimiento del rebaño. Que ahí es donde viene el otro tema de por qué en Venezuela está creciendo tanto el rebaño bufalino. ¿Cuánto se tarda nosotros, el productor, cuánto se tarda en llevar una novilla a edad o a peso de servicio? Algunos dirán, según bibliografía, 2 años, ¿verdad? ¿Ok? Pero la realidad de muchos productores, si vamos al global de Venezuela, está por encima de los, vamos a ponerlo holgadamente, 32 meses. Está por encima de los 32 meses, ya picando los 3 años para entrar al servicio. ¿Ok? Entonces, mientras que en el búfalo la entrada al servicio la podemos conseguir tranquilamente, sin hacer mayores manejos especializados, a los 24 meses. Y ya las conseguimos si les llevamos un buen manejo en condiciones reproductivas. Entonces, ¿por qué? Porque nos estamos ahorrando prácticamente 8 meses a diferencia del vacuno. Esos 8 meses de diferencia a tasa de promedio del rebaño, ¿okay?, hacen la diferencia en el crecimiento de un rebaño. Casi una gestación. Casi una gestación. O sea, el búfalo no solamente me está dando un parto primero, sino que ahí viene la otra ventaja del búfalo, la longevidad. El búfalo en su vida productiva me puede dar tranquilamente más de 12 crías. Tranquilamente. Yo conozco búfalos tranquilamente que pueden haber llegado a 30 años. ¿Cuántas vacas conocemos que llegan a esa edad? Las de cariño solamente, si acaso. Y petrificadas. Pero de resto, una vaca a nivel productivo la descartamos alrededor de los 8 a 10 años de vida. Es decir, que tuvo de vida productiva, si le sumamos los 3 años que pasó llegar a novilla, más el primer año de gestación, tuvo de vida productiva alrededor de unos 6 años, para ser condescendiente. 6 años de vida productiva. Ahí hagan sus cálculos con los intervalos entre partos y me dicen cuántos partos me puede arrojar una vaca en su vida productiva. Lo llevamos a las búfalas. La búfala en su vida productiva me puede dar más partos. Yo tengo casos donde tengo a la madre, a 3 hijas y a una nieta en vaquero, en ordeño. La madre, 3 hijas de esa búfala y una nieta ya de esa búfala en ordeño. Son 3 generaciones en una vaquera. Eso no lo vas a ver nunca en una vaca. Entonces, la gente que dice, no, que el búfalo no tiene ese rebaño en Venezuela. Resulta que cuando tú ves estas bondades de la fisiología y de la naturaleza del búfalo, te das cuenta que el crecimiento del rebaño naturalmente va a ser mayor. Porque tienen más longevidad, menos tasa de mortalidad, ¿okay?, mejor tasa de reproducción y crecimiento, y eso todo influye en un crecimiento del rebaño. Si nosotros lo hubiéramos entendido eso hace años en el ganado vacuno, te aseguro que estuviéramos en los números como las de la búfala. Pero quisimos traer razas y meter razas en nuestros vacunos que no estaban adaptadas, y perdimos tiempo y perdimos dinero. Entonces, mientras sigamos utilizando razas que no están adaptadas a nuestra ganadería, a nuestras regiones, vamos a perder tiempo y dinero. Así de sencillo. O sea, meter razas como Holstein, meter razas como Pardo Suizo, sí estuvieron bien en algún punto en Venezuela. Las condiciones país te permitían tenerlas entabuladas, alimentos de alta calidad, ¿okay? Muchos subsidios no te hacían ver la rentabilidad del negocio, simplemente era plata parejo porque todo lo demás lo tienen subsidiado. Pero cuando las fincas hoy en día se tienen que valer por sí mismas y no dependen de subsidios, dependen de la rentabilidad de lo que producen, del valor de cada día abierto o de cada día del intervalo entre partos que se alarga, ¿okay? Ahí es donde está la diferencia entre tener una finca rentable, una finca que sobrevive y que crece, a una finca que decrece y que apenas a duras penas se mantiene. Entonces, por eso es que hay que entender, o sea, yo no digo que el búfalo sea la solución a toda la ganadería venezolana, no. Pero hay que entender primero tu finca, hay que entender tu unidad de producción o la unidad de producción donde ustedes vayan a asesorar o se vayan a dirigir.
¿Por qué? Porque nada haces con llegar con todos los conocimientos y querer tirársela de uno de sabiondo, porque a todos nos ha pasado, si primero ni siquiera estás entendiendo a dónde funciona cada animal, cada finca es un mundo. Eso lo he conocido yo con el tiempo. He visitado muchas fincas, muchas regiones de Venezuela, y me he dado cuenta que cada finca es un mundo, no solamente por su ecosistema, sino por su idiosincrasia y su manera de trabajar. Entonces, cada una de las especies o de las opciones de trabajo de razas, de vacuno o de búfalo, puede tener cabida en esta finca siempre y cuando entendamos o aprendamos a observar la finca. Entonces, tienes que ver la finca como negocio y conocer los costos de producción, analizar los éxitos y los fracasos que has tenido o que ha tenido el productor a lo largo de los años, darle el valor al negocio ganadero. Es decir, ¿cómo le damos valor? Bueno, si producimos leche, de repente sacando queso especializado o unos quesos, podemos darle mayor valor a nuestro producto. O si criamos algún tipo de ganado especializado bajo algunas condiciones, silvopastoriles, sin uso de medicamentos, podemos darle un valor agregado a nuestro producto. Todas esas son estrategias que parten del entendimiento del negocio y del entorno primeramente de la finca. Y en la ganadería hay que buscar ser eficiente, o sea, el tiempo es dinero en ganadería. Sinceramente eso lo he aprendido a la buena y a la mala. El tiempo es dinero en ganadería. Entonces hay que conocer tu finca. Aspectos como por ejemplo el clima, la precipitación, temperatura y humedad, vegetación y biodiversidad como pastos y leguminosas naturales, fuentes de agua si tienes ríos, lagunas, pozos naturales o perforados, límites y espacios. Porque es que resulta que el único, o sea, mejor dicho, el espacio en una finca es un recurso finito, no es infinito. Entonces muchas veces tú te tienes que atener a qué espacio cuentas para establecer un sistema de producción. O sea, no vas a trabajar en una finca pequeña con animales de gran tamaño. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no te van a dar la misma rentabilidad por hectárea. Ahí es donde uno empieza a hacer los análisis de los costos de producción, el ingreso y cuánto te va a producir el animal como unidad de producción. O sea, no es lo mismo, por ejemplo, una vaca Jersey pequeña, que me consume menos, que necesita menos espacio. Adelante. En términos de eso que usted está hablando, en los vacunos se utilizan las unidades animales. El valor de la unidad animal es parecido al de los búfalos, es parecido al de los bovinos, Okay. al de los vacunos. El objetivo no es parecido, porque ¿qué sucede? El objetivo de la unidad animal, cuando sacan la estadística de la unidad animal, la hacen referencia con el promedio de una vaca. Una okay. Vaca seca de 450 kilos. En el caso de los búfalos, la búfala seca no pesa 450 kilos. La búfala promedio está oscilando alrededor de los 550 kilos, aproximadamente 500 kilos. Entonces hay un peso mayor. ¿Qué hacemos? O sea, tienes dos opciones. O hacer la misma conversión y tú dices que bueno, una búfala es equivalente a 1.3, 1.5 unidades animales vacuna, ¿entiendes? O trabajas internamente con una escala de unidad animal bufalina, donde una unidad animal bufalina es equivalente a 550 kilos de peso vivo. O sea, depende del objetivo que tú vayas a hacer. Yo recomendaría trabajar con la misma escala que todos conocen, ya entendiendo que una búfala te va a representar 1.3, 1.5 unidades animales, que es el que conoce el ganadero o que empezamos a conocer más hoy en día. ¿Okay? Entonces, la búfala pesa más, la búfala consume más. Eso sí hay que tenerlo claro. ¿Ok? Pero sí es más eficiente. Fisiológicamente tiene el rumen, o sea, su aprovechamiento a nivel ruminal es diferente. Tiene unas bacterias que no tienen los vacunos, que aprovechan y descomponen mejor los elementos más fibrosos, la lignina. ¿Ok? Lo hacen más eficiente. Hay una característica muy, muy peculiar, que es que el búfalo va a aprovechar mucho mejor los pastos pobres la oferta forrajera más pobre, la aprovecha mucho mejor que el vacuno. Pero si tú le das alimentos de muy alta calidad, no lo va a aprovechar, o sea, no, es como decirte, el excedente no lo aprovecha del todo bien, en cambio el vacuno sí. O sea, en el vacuno sí vale la pena que tú inviertas en alimentos de mayor calidad, porque su sistema digestivo sí está adaptado, ¿okay?, a aprovechar los nutrientes de mejor calidad. Mientras que en el búfalo los nutrientes de alta calidad no los aprovecha también. Él aprovecha, o sea, el fuerte de él es trabajarlo en las cosas más rústicas, más pobres. Es decir,
pastizales en el monte. Por eso es que se da también en fincas que estaban perdidas, y dice que le meten búfalo. Bueno, es que yo he visto búfalos comiendo hojas de eucalipto, he visto búfalos comiendo la cabezona, que es un pasto invasor, pero al final es pasto. He visto búfalos comiendo la que llaman huayca, verga, no los he visto comiendo porque está alto, pero los he visto comiendo la úbeda, que es la mata espinosa, los he visto comiendo, ¿cómo se llama la otra? Que también es muy conocida para nuestra zona. En fin, muchos arbustos. Entonces, ellos curiosamente los consumen y los aprovechan. En cambio el vacuno lo puede consumir porque de repente tú puedes ver una vaca ramoneando, ¿okay? Pero el nivel de aprovechamiento interno de lo que va a representar en conversión no lo van a lograr aprovechar como el búfalo. A nivel de manejo, el búfalo sí te va, o sea, si tú lo metes a un potrero sucio que dice no, vamos a meterlo ahí porque para que aproveche, pero hay pasto, ¿verdad? El búfalo no es tonto, no es que primero se vaya a comer lo maluco, ¿vale? Se come primero lo bueno, siempre va a preferir el lomito, siempre a nivel de instinto, siempre va a preferir lo más palatable. Y después se va a ir por lo menos palatable, pero que es necesario para que siga alimentándose por el instinto de ingesta, ¿ok? Por el hambre. Pero siempre va a preferir el lomito, pues del potrero, lo mejor. Lo veo, a veces yo meto los búfalos en un potrero que tiene full tanner y unas hojitas ahí de otra maleza y no le hacen nada a la maleza, porque tienen todo el tanner para darle corrido tranquilamente. Importante también que entendamos que parte de hacer estos análisis o parte de determinar qué también puede hacer el búfalo para tu unidad de producción o para la unidad de producción donde lo estén trabajando, es llevar registros. Si una unidad de producción no lleva registros, ¿okay? No puede pretender hacer análisis, no puede pretender hacer comparaciones, no puede pretender llevar números en los que uno pueda tomar decisiones. Lo esencial es llevar registros, de los registros manuales hasta registros digitales y más adelante con registros de software. Ahorita vamos a mostrarle un vistazo a las hojas de Gansoft para que vean algunos datos de registro de búfalo. Entonces hay que anotar, hay que registrar y eso te va a permitir analizar y usarlo. Por ejemplo, tenemos registros de nacimiento, eso es lo más básico que debe llevar una finca. La primera recomendación que ustedes llegan a una finca es el cuaderno de parto. Que debe manejar, eso no lo debe manejar una oficina, un oficinista, no, el cuaderno de parto lo debe manejar el que atiende la maternidad. Una libreta o un cuaderno de parto es el primer registro más esencial de cualquier finca. Si no lo llevan, por ahí van ya perdiendo. Porque ¿qué encontramos con el registro de nacimiento? Bueno, primero la edad del nacimiento, el peso al nacimiento, quién es el padre, quién es la madre, la trazabilidad que empezamos a generar, color te ayuda a identificar, ¿okay? Condición, si es macho o hembra, si nació bien, si nació enfermo. Entonces el primer registro es importantísimo. La edad del animal te va a ayudar entonces a posteriormente sacar la edad a beneficio, la edad al primer servicio, etcétera. Todos los índices estadísticos que vienen después de aquí. Tenemos, por ejemplo, a nivel de palpaciones, otro registro indispensable es saber las condiciones reproductivas de tu rebaño. Cuántas preñadas tienen, cuántas vacías hay, cuál es la proporción de vacas recién paridas, cuál es la proporción de vacas secas. ¿Okay? Todos esos registros te ayudan primero a generar un panorama en tu finca y en la finca donde ustedes vayan a trabajar. Entonces hay que anotar, porque entonces nos permite generar ciertos indicadores como un intervalo entre partos. ¿Quién me puede decir cuál debería ser el intervalo entre partos ideal en vacunos? 12 meses. ¿Ah? 12 meses. Ese es el intervalo entre partos ideal. Un parto por año. Un parto por es lo año. más eficiente. Un parto por año, porque la gestación en vacunos, ¿cuánto es? 285 días. En ninguna especie tiene 9 meses ni la mujer, ¿ves? Bueno, 285 Ok. por mes. 285, ¿cuántos son 9 meses? Bueno, estamos por ese número. El Ese es vacuno, el número ideal. exacto. En la Ahí, realidad, sí. exacto. Lo ideal es que la bibliografía te dice 3 meses después del parto debería estar preñada. Pero el porperio es más corto en la búfala. Se aprovecha mejor. Ya a los 30 días. La evolución, exactamente, la evolución uterina, tanto microscópica como macroscópica en la búfala, es más eficiente. Eso te permite no solamente el elemento fisiológico de la reabsorción,
de la involución, sino el elemento de condición corporal, ¿ok? Favorece a que el intervalo entre parto y concepción de la búfala sea menor. La desventaja es que tiene un mes más de gestación. La búfala tiene aproximadamente 10 meses, ¿ok? De gestación, alrededor de 305 días, ¿ok? Y aún así, nosotros podemos decir que el intervalo entre parto ideal de la búfala estaba oscilando alrededor de los 360 a 380 días de intervalo parto. ¿Okay? A nivel nacional, yo considero que en el vacuno esa estadística del intervalo parto es más que un año. O sea, la realidad cuando vamos a campo y evaluamos, vemos que tanto vacas de alta calidad como de baja calidad presentan problemas a nivel reproductivo. Y los intervalos superan los 450 días en vacuno. En búfala no es que todo es perfecto, pero sí vemos que ese promedio a nivel nacional lo podemos encontrar un poquito más acortado, alrededor de los 420, los 410 días. De verdad considero que es el número más acertado para posicionarlas dentro de un promedio del intervalo parto más eficiente. Condiciones de manejo y reproductiva mucho más eficientes. Entonces ahí sacamos el intervalo parto-concepción, ganancia de peso diaria histórica, producción de... ¿Cómo sacamos la ganancia de peso diaria histórica? ¿Qué me puede decir? Si estamos hablando de los registros. Peso final, Peso antes de entrar al potrero y peso al salir del potrero. histórico. Estamos hablando, exacto, desde el peso de nacimiento, porque estamos hablando del histórico de vida, pues. Entonces, obviamente de ahí parte el peso de nacimiento. Peso de nacimiento y peso final. Peso final a la salida. Sea la salida, sea la muerte, sea al beneficio, pues. Entonces, esa ganancia, ¿para qué sirve? Para estimar qué conversión alimenticia tienen las animales. Okay, pero a nivel de estrategia, ¿qué sirve? Para afinar la parte nutricional y el manejo. Exactamente, te va a ayudar a entender, por ejemplo, cada cuánto puedes sacar tu novillo, o este becerro que parió, o este año cuántos becerros parieron, bueno, cuándo me deberían llegar a matadero, ¿verdad? Hacer selección genética, saber los niveles de crecimiento de tu finca, programar salidas, ¿ok? Saber si los parámetros de crecimiento que están teniendo este año fueron mejores o peores del año pasado, ¿ok? Entonces es muy importante. La producción de leche ajustada son parámetros que estandarizamos para poder hacer comparaciones de la lactancia. Entonces tenemos estándares a 244 días, 270 días y 305 días. ¿Cuánto dura una lactancia normalmente en vacunos? 305 días. 305 días, en todos los vacunos. Bueno, no, bueno. Okay. El Bos indicus específicamente tiene unos promedios de lactancia inferiores que el Bos taurus. Estamos hablando de que el Bos indicus sí se plantea alrededor de los 270 días en lactancia. El Bos taurus, más lecheros, sí llegan a 305 días o superiores. Mientras que el búfalo lo situamos en lactancias cortas también, entre los 244 y los 270 días. O sea, estos dos estándares los usamos muy frecuentemente en búfalas. No es que no lleguen a 300 días, sí hay búfalas que llegan a los 305 días y lo superan, pero eso viene siendo directamente relacionado a veces con problemas reproductivos. Porque es que la búfala cuando se preña, muchas veces automáticamente quiere secarse de una vez. Más bien a veces uno tiene que seguirlo ordeñando. Si uno la deja de ordeñar, se seca más rápido. ¿Por qué? Porque ya al preñarse de una vez su fisiología y su mentalidad cambian. Verga, ya estoy preñada, ya voy a dejar de producir leche porque la cría ya puede bandearse por sí sola, ¿ok? Y vamos a la siguiente, al siguiente paso, a la siguiente gestación. La pérdida de bacterias zoofógicas es mucho más rápida, ¿no? ¿Cómo? La transición de la bacterias zoofógicas En los buceros. No manejo ese detalle a nivel de fisiología. No sé qué información maneja el profesor. Taurus sí maneja la presentación. Los promedios de producción diaria entre partos. ¿Qué significa eso para ustedes? Promedio de producción entre partos. O sea, el promedio de producción diaria entre partos. En el tercer parto expresa todo el potencial genético y alcanza el pico de producción. En vacunos normalmente. En vacuno. En búfalo eso lo corremos un poquito más allá, como en el cuarto, quinto parto es que vemos una producción
más estable, pues, más consolidado. Pero no, ese indicador es para hacer selección. Este indicador, este es pizarra, ¿verdad? Este indicador nos ayuda a relacionar la eficiencia reproductiva con la eficiencia productiva. ¿Por qué? Porque es que a nivel de finca, el animal que no produzca leche no se está pagando. Y resulta que yo tengo una búfala que me dio, vamos a poner 1800 litros de leche. En su lactancia, vamos a decir que fue una lactancia de 268 días. ¿Quién me puede decir cuál fue el promedio diario aquí? Es representa entre 260. Ajá. ¿Alguien tiene el...? 6.7. 6.7 litros al día por lactancia. Este es el promedio diario, este es el que todos conocemos y que todos sacamos, ¿verdad? Ahora, si yo les digo, bueno, estos 1800 litros que me produjo en su lactancia, ¿verdad? Resulta que yo los tengo que dividir hasta que me volvió a producir leche. ¿Por qué? Porque es que ella se secó, pasó unos días sin darme leche, sin pagarme, ¿ok? Y después empezó otra vez a producir. Pero uno a nivel económico tiene que decir, bueno, esto fue lo que me produjo, ¿a cómo yo distribuyo lo que me produjo en todos los días de mantenimiento que ella tiene que tener? Y resulta que eso lo dividimos entre el intervalo entre partos. Si el intervalo entre partos de esta búfala fue de 410 días, ¿cuánto me da el promedio diario entre partos? 4.4. 4.4 litros de leche al día en intervalo parto-parto. Fíjense que hay una diferencia importante, pero más que una diferencia importante, esto nos ayuda a comparar animales muy productivos lecheramente, pero malos en reproducción. Entonces muchas veces queremos dejar las vacas o las búfalas que son muy buenas de leche, pero muy malas reproductivamente. Y resulta que a nivel de ganadería tropical y en nuestro sistema de producción, la preñez es importante. Porque si una vaca o una búfala se tarda, por ejemplo, 500 días en parir, son 500 días que nosotros tenemos que mantenerla. Uno es lo que produce y otro es lo que no. Si no entendemos estos indicadores y los usamos para comparar los animales de nuestro rebaño y saber cuáles son los buenos y cuáles son los malos, no nos podemos dejar guiar solamente por los pesajes de leche. Esa parte importante. Y bueno, la edad del primer parto, como les decía, es un indicador importante porque es lo que va también a determinar la vida productiva del animal, cuántos partos te va a poder ofrecer a lo largo de su vida. Entre más joven el animal más partos te puede ofrecer. Es una vida productiva que inicia de antes y empieza a pagar lo que ha estado consumiendo desde que nació hasta que empezó a producir. Porque el animal no empieza a pagarte el dinero a la finca o al productor hasta que no empieza a producir leche o carne. En este caso, hablando de sistemas netamente lecheros, la novilla o la bubilla no te empieza a producir dinero hasta que no para y produzca leche. ¿Okay? Por eso este indicador de edad del primer parto también se relaciona a nivel económico. Entonces, los controles de rutina y la salida en el rebaño bufalino son importantes. Hay que entender que el plan sanitario no es solamente cumplir un requisito gubernamental, es asegurar el bienestar y la productividad de los animales para que puedan expresar su potencial genético. Resulta que hay un elemento que se llama la epigenética, ¿okay? Y es cómo el animal puede expresar sus características genéticas grabadas en su ADN, ¿okay? En base a los elementos ambientales, o sea, cómo se ve susceptible ante el ambiente. Es decir, un animal suprimido, un animal que se enfermó, un animal que comió mal, no va a expresar, por muy buena genética que él tenga, sea hijo de embrión, sea hijo del mejor toro, no va a expresar todo su potencial genético si se vio afectado ambientalmente o por manejos
en algún punto de su vida. Entonces, por eso es que el plan sanitario o los planes de manejo tanto de alimentación como de sanidad aseguran la expresión genética del potencial productivo de los animales. Si no ofrecemos un buen plan de manejo a los animales de manera integral, puede ser el centro de recría que se traiga a los animales más caros de Brasil, pero no van a echar para adelante, van a perder el plan. Todo tiene que ir de la mano. Por eso muchas veces no es que la genética es lo último, pero tienes que comenzar desde la base. Si tú quieres hacer genética, como dice por ahí, la genética entra por la boca. Yo digo que entra por la boca y por la sanidad también, por el bienestar animal. Por eso hay que aplicar las buenas prácticas de manejo. O sea, manejar correctamente los animales a la hora de tratarlos, a la hora de establecer rotación de parasitantes, a la hora de apoyarse en profesionales de la salud que verdaderamente cuenten con las capacidades y las nociones para lo que están haciendo o para la especie que van a trabajar. ¿Okay? Entonces, el bienestar animal no es solamente una tendencia, es una necesidad para la producción. Y el bienestar animal no solamente se lo damos nosotros, se lo da el ambiente también. Entonces, si tú agarras y utilizas, vamos a dar un ejemplo, tú agarras una vaca Holstein y te la llevas al sur del lago. ¿Tú consideras que esa vaca va a estar en bienestar animal allá? No. No, ¿verdad? ¿Ok? Entre temperatura. La temperatura, el ambiente va a ejercer mucha presión negativa. Los parásitos, El animal que pueden estar alrededor. no se va a encontrar. ¿Y qué hace el productor o qué hacía el productor de antes? Bueno, vamos a ponerle ventiladores, una sala con aire acondicionado, la desparasitamos toda la semana. O sea, cantidad de cosas para asegurarle que ella estuviera bien. Eso era la ganadería de antes. O sea, es decir, facilitaban al animal todas las condiciones para que ella pudiese encontrar un ambiente ficticio. Eso lo hacían con los alimentos balanceados, eso lo hacían con las vaqueras aclimatadas, eso lo hacían con los potreros, en fin, tantas maneras que había de la ganadería de antes que al final es plata. Y no es que todo está mal, porque hoy en día tenemos que trabajar con muchas de esas tendencias de, bueno, ofrecerle mejores instalaciones, mejores manejos de los animales, pero todo eso representa gasto de dinero, y si el animal no te lo paga, ¿para qué lo vas a gastar? Entonces, el bienestar animal yo lo veo como el equilibrio que va a tener el animal entre su ambiente y sus necesidades. Que si nosotros logramos encontrar un animal que se mantenga naturalmente en equilibrio, va a ser más rentable para nosotros. Si el animal está en desequilibrio, es decir, fuera de su ambiente, fuera de sus condiciones de confort, va a ser improductivo o nos va a costar más llevarlo a números productivos. Y bueno, no creas en cuentos, saca tus cuentas. Con todo este tema de registros, lo importante es que ustedes puedan sacar los números. A la hora de que ustedes lleguen a asesorar una finca o lleguen a participar activamente en la producción agropecuaria, trabajen con números. ¿Por qué? Porque eso es lo que le va a ayudar a ustedes a generar resultados. Mira, yo cuando empecé a trabajar aquí tenía tantas vacas vacías y tenía estos problemas reproductivos. Mira, ya pasó un año, estos son los resultados en números. Si tú no llevas registros, no puedes ofrecer cuál es tu beneficio, tu ventaja laboral. ¿Qué mejor hiciste a la finca? Entonces, internamente, si la finca no lleva números, ustedes tienen que llevarlo. Porque es lo que les va a garantizar el éxito de su trabajo o de su calidad ante la empresa, ante la unidad de producción. Por ejemplo, tengo un plan sanitario completo, armado para, si no me equivoco, más que todo para bufalinos. Que vemos desde las vacunaciones como aftosa, rabia, clostridiales, estomatitis, leptospira, brucelosis, vacunas reproductivas, como los temas de desparasitación, como los temas de baños de moscas o garrapatas o piojos en el caso del búfalo, como los temas de hemotrópicos, programación de IATF, manejo en hembras adultas, manejo en animales jóvenes, pesajes corporales, muestreos sanguíneos, muestreos de heces, coprologías, otros manejos que se pueden realizar en la finca. ¿Okay? El búfalo no es ausente de manejo sanitario, es decir, no es que no se escapa a aplicarle un plan sanitario. El búfalo necesita un plan sanitario, es más, es susceptible, por ejemplo, a cosas tan insignificantes que en la ganadería vacuna no le prestamos atención, como al piojo. Un piojo puede matar a una búfala tranquilamente.
Los hemotrópicos, Hemotrópico y de qué. que están haciendo una pregunta por allá. El hemotrópico, tanto los transmisores como anaplasma, babesia y tripanosoma, los afectan enormemente. Sobre todo anaplasma y tripanosoma son enemigos número 1. ¿Okay? Los bucerros son sumamente susceptibles a esos biomos, más que las búfalas. Son susceptibles a parásitos gastrointestinales como el Strongylus, y había otro que es transplacentaria, de transmisión toxocara, que es transmisión transplacentaria, que la búfala se lo puede transmitir al bucerro estando en la barriga todavía. Entonces los bucerros pueden tener infestaciones altas de este toxocara al nacer. Entonces tú ves bucerros botando esos hilos de parásitos a lo que excretan. Y eso hay que tomarlo en cuenta, que no es el mismo plan sanitario del vacuno. Y con la defensa por el suelo. Y con la defensa por el suelo. Por ejemplo, la misma actitud natural del búfalo, su misma como su mismo comportamiento, lo lleva a ser propenso a adquirir muchas otras enfermedades, como por ejemplo la leptospira. La leptospira, ¿dónde habita la leptospira? El suelo. En el suelo, principalmente zonas acuosas, encharcadas. ¿Y dónde le gusta estar el búfalo? En agua. Entonces, no es que el búfalo sea susceptible a la leptospira, sino que comparativamente al ganado vacuno se expone más a la leptospira. Por eso el plan sanitario de bufalinos debe tener una punta de lanza hacia la leptospira. ¿Ok? Igualmente como otras enfermedades reproductivas que también habitan en estos ambientes húmedos, acuosos. Tuberculosis, brucelosis. No es que el búfalo sea endémico, ¿ok? Pero ellos se exponen más a ambientes donde puede habitar más esta enfermedad, por lo cual en búfalos tenemos que tener mayores controles para estas enfermedades. Entonces, ahí es donde ven, un momentico, el búfalo no es el animal de hierro que todo el mundo quiere decir. El búfalo necesita un plan sanitario adaptado a él y adaptado a cada finca, porque ningún plan sanitario es igual a otro. De repente en mi zona, por temas de inundación o por temas de lluvia, las moscas o las garrapatas caen antes. O no son moscas ni garrapatas, sino que estaban. O no estaban, sino que tengo mucho murciélago y hay mucha rabia por allí. Hay mucho vector de rabia. Entonces, o sea, hay que entender, por eso les digo, hay que conocer la unidad de producción, la finca, la región, la zona, para poder armar un plan sanitario acorde a las necesidades de cada unidad de producción y de cada especie. Bueno, seguimos con la parte general, los pastizales, leguminosas, rotación de potreros. En los búfalos, una de las recomendaciones de manejo más indicadas es obviamente manejarlos con cerca eléctrica. Responden mucho más a la cerca eléctrica. Ellos tienen una piel mucho más gruesa, son más indolentes entre las espinas, las púas, tienen mucha fuerza bruta. Entonces las cercas de alambre de púa, por lo general, no lo detienen. O sea, ellos las pueden respetar. Desde pequeños, si tú los enseñas, yo he manejado hasta el momento la finca con búfalos con alambre de púa. Sí he tenido problemas, igual que tengo problemas todos los días con los vacunos. Pero los búfalos tienden a respetarlas un poco menos cuando les da la gana. Hay días que no molestan, hay días que se quedan en el potrero, pero de repente amanecieron con los cuernos volteados y se llevan la primera brocha que encuentran por delante, la primera puerta. Entonces, las rotaciones de potrero es muy importante en el ganado bufalino porque ellos tienen una intensidad de pastoreo más alta que la del vacuno. Hacen un impacto fuerte al ecosistema. ¿Por qué? Porque quieren hacer charcos, porque quieren transformar ese potrero en su hábitat natural. Y nosotros, para evitar temas de erosión, temas de daño del suelo del potrero, ¿okay? Debemos entender que debemos rotar esos animales rápido. Debemos hacer módulos de pastoreo más eficientes y eso lo vamos a lograr es con cerca eléctrica. Aparte que ellos reconocen y aprenden mucho más del estímulo de la cerca eléctrica de manera más rápida. Y respetan mucho más la cerca eléctrica que el ganado vacuno una vez lo aprenden. Y a nivel de pastizales, ellos comen todo tipo, como les decía, todo tipo de cosas. Siempre van a preferir lo más palatable. Pero como les he dicho, lo he visto comiendo una variedad de leguminosas, de pastizales, de forraje muy amplia.
Los suplementos minerales también son necesarios para el búfalo. Y también se puede trabajar con cultivos y pasto de deporte. Por ejemplo, en Italia utilizan el raygrass, ¿ok?, como suplemento para mejorar los niveles de producción de búfalas, sobre todo en propiedades organoeléctricas para la leche y en contenido graso. Le aporta mucho a diferencia de otros pastizales o otros suplementos. Entonces es estratégico usarlo para ciertos objetivos. En Italia lo utilizan porque necesitan aumentar la cantidad de grasa de la leche para tener mayor rendimiento. Entonces utilizan raciones específicas y especializadas para estos casos. Vamos a la parte de mejoramiento genético, que la vamos a tocar muy por encima porque el profesor Atilio le va a dar más que una cátedra de eso. Pero el mejoramiento genético no se trata solamente de aplicar técnicas reproductivas o técnicas o tecnología reproductiva. Se trata de hacer selección y se trata de escoger, ¿okay?, animales mejoradores para el rebaño. No escojas una raza o una especie solo por una moda, porque al vecino le funciona o porque me salió en Instagram. Ten en cuenta las condiciones particulares de tu finca, investiga qué se pudiese adaptar mejor, tanto por tu clima como por tu manejo. Elementos de manejo también son igual de determinantes como elementos climáticos de la misma finca. Los animales mejoradores, o sea, hay que escoger reproductores de monta que aporten y que superen los promedios internos de producción. Es decir, o sea, no porque yo esté colocando un reproductor de monta versus inseminación artificial no significa que no esté haciendo mejoramiento genético. O sea, el reproductor también me puede aportar mejoramiento genético. Si un reproductor es mestizo versus uno puro, no significa que el mestizo no me vaya a hacer mejoramiento genético. O sea, todo va a depender de verdaderamente qué me va a aportar ese reproductor a mi rebaño, o qué me va a aportar esa pajuela, ese toro seleccionado a la búfala que yo le estoy colocando. Y de pronto te puede aportar más que un puro. Y exactamente, se lo digo, yo en casos particulares empecé a trabajar con mestizos a nivel vacuno. No teníamos dinero de repente para salir a comprar un puro. Y entonces me tocó salir a buscar mestizos. Y los mestizos hicieron, tomando en cuenta los parámetros de la necesidad de la finca, condiciones de adaptación y condiciones del rebaño al que se los iba a introducir, los mestizos hicieron un efecto muy bueno y muy correctivo para lo que yo necesitaba en ese momento. Y no tuve que salir a buscar los puros necesariamente. Las biotecnologías reproductivas sí ayudan, aunque presentan, o sea, son costosas, realmente dan los saltos en el mejoramiento genético de más importancia. ¿Por qué? Porque es que ya utilizando, por ejemplo, tu inseminación artificial a través de la pajuela, tú no tienes que tener 10 toros buenos. Yo todo eso, adelante. Buenas, ¿qué tal? No, el doctor está allá. No, tranquilo, doctor, no se preocupe. ¿Todo fino? Todo bien, gracias a Dios. Bueno, que te quería hablar con vos, saludate, pero lo van a matar. Ahora me brinda la muerte, tranquilo. Dale. Este lo conocen como el antibúfalo, me dijeron por ahí, ¿no? Le da duro lo Sí, le da, ¿viste? Utilizando inseminación artificial tienes una variabilidad, vas a poder tener más opciones de toros y de reproductores. Entonces vas a poder hacer selección. Verga, este toro es mejor para esta vaca o este toro es mejor para esta búfala, acorde a la necesidad de cada búfala, de cada animal. Fíjense que trabajando con animales mestizos, bueno, igualito evaluamos las características raciales, evaluamos las características del reproductor, testículo, presencia de caracteres raciales, masculinidad, todos los elementos del patrón racial y todos los elementos que no dependen del patrón racial, sino que dependen de las características de macho. Buenos aplomos, fortaleza en las patas, etc. Un reproductor de la raza murra, se llama inglesito. Vemos las características distintivas de la raza: cuernos entorchados, lisos, no vemos acanalamiento, ausencia de pelo, no se ve tan peludo como otros ejemplares, ¿okay? Todo negro. Otro búfalo de la raza murra, de línea brasileña, no me equivoco, es Arux. Aquí tenemos el famoso Black Star de la raza mediterránea. Ya en los catálogos de raza mediterránea hace años muestran índices de mejoramiento, de valor morfológico,
ahora ya los llevan a índices genómicos. Eso se lo explicará el profesor con mayor profundidad, pero esto es para más o menos una página de catálogo de un búfalo, para que tengan una idea. Y bueno, para terminar esta presentación y mostrarle brevemente algunos elementos de los registros ganaderos comparativamente de búfalos, hay que entender que cuáles son las amenazas más grandes para la finca venezolana, para la ganadería venezolana. Y es que la resistencia al cambio es algo muy fuerte. La gente no quiere entender que hay que buscar adaptabilidad por encima de moda o por encima de producción. La adaptabilidad es lo que le va a proporcionar un mejor balance al bolsillo del ganadero. El calentamiento global va de la mano con esa adaptabilidad y es una realidad. Cada año hace más calor, no estamos viviendo las olas de calor ahorita. Entonces, no es el mismo calor que hacía 10 años con las vacas pardo suizo que teníamos en la villa, en Machique, que el calor que está haciendo ahorita. No lo aguantan. Y 1 grado de diferencia a nivel mundial, a nivel promedio, hace la diferencia en un animal. Entonces, es importante que entendamos que el calentamiento global es una realidad y que tenemos que ir pensando a futuro. ¿Cuál es la adaptación de nuestra finca? ¿Hacia dónde quiero llevar mi finca si cada vez va a ser más calor? ¿Cómo la hago? O sea, verdaderamente, y a criterio muy personal, Venezuela, el potencial de Venezuela, o sea, cada vez va a ser menos hacia la leche, por lo menos de vaca. Va a ser más hacia la carne, porque es que la leche, el enemigo número 1 de la producción de leche es el calor, el estrés calórico. Animal que sufre estrés calórico, animal que no va a ser eficiente en producir leche. Animal que va a necesitar más agua de la que de por sí ya necesita el animal para producir leche. Entonces, la producción de leche se va a convertir en un lujo aquí en Venezuela destinado a ciertos microclimas o a climas muy particulares. Hay que entender que la rentabilidad no está en producir más litros de leche, sino en producir costándote menos. La capacitación del talento humano, lo que ustedes están haciendo hoy aquí, siguiendo sus estudios de pregrado, es importante capacitarse, mantenerse actualizado, seguir haciendo cursos. Es valioso porque es que los avances no solamente se quedan en lo que ustedes aprenden hoy. Y yo no me la sé todo. Por ejemplo, yo soy profesor y no me la sé todo. Yo sigo aprendiendo, sigo yendo a cursos con el profesor, sigo yendo viajando, conociendo, visitando nuevos elementos, nuevas tecnologías que se introducen. Porque más que años atrás, hoy en día la tecnología avanza mucho. Y los conocimientos más. Y la generación de relevo. Entiendan que la generación de relevo es muy importante y muchas fincas se acaban por ausencia de generación de relevo. Ahí tenemos la mallorquina, ¿no? La mallorquina, finca bufalera de renombre, se acabó porque no había generación de relevo. Si la había, no le interesaba. Y muchas fincas les pasa eso. Entonces cultiven a la generación de relevo, sean sus hijos, sean sus hermanos, sean sus compañeros de trabajo que tengan el potencial de poder relevarlo a ustedes en algún punto. La capacitación es muy importante, porque generando tu equipo de trabajo a nivel de finca es indispensable. Para mí, y eso le he dicho mucho a mi personal, a mi equipo de trabajo, a mis compañeros, los conocimientos que ellos aprenden, que ellos tienen, son los más valiosos que tiene la empresa. Lo más valioso que tiene una empresa no son las hectáreas, no son la cantidad de ganado, es el talento humano, el personal que trabaja en ella. Ayer tenía una charla con el equipo de ordeño y les decía, muchachos, ¿qué es lo único en la vida que no les van a poder robar? Yo les decía, a vos te han robado una bicicleta, a vos te han robado una moto, a vos te han robado plata. ¿Quién me puede decir qué es lo único que en la vida que no te pueden robar? Por ahí era el conocimiento. Podrán robarte la bicicleta, pero no haber aprendido a manejar bicicleta. Con ingeniería social te lo roban también. Bueno, ya ahí va el tema más profundo, pero el conocimiento, siempre y cuando lo cultives, ¿okay? No lo pierdes, o sea, lo puedes dejar estancado. Y se va a valorizar. ¿Okay? O se puede distorsionar, pero va a estar ahí. El conocimiento es lo más valioso que tú tienes y nadie te lo va a poder quitar. Esto que están haciendo hoy en día ustedes, capacitándose, aprendiendo, es lo más valioso que ustedes van a poder hacer, aun cuando ahorita no les esté produciendo dinero, pero más adelante sí. Entonces sigan capacitándose desde ustedes y capaciten a los que estén alrededor de ustedes también, porque el éxito de una empresa no depende de una sola persona, depende del conjunto y del trabajo en equipo. ¿Okay?
Entonces, loco es aquel, a mí siempre me ha encantado esta frase, loco es aquel que espera resultados distintos haciendo siempre lo mismo. Entonces, por eso es que tenemos que seguir aprendiendo, por eso es que tenemos que abrir los ojos a nuevos conocimientos, porque te va a permitir entender que muchas veces estamos haciendo las cosas equivocadas por creer, no, que mi abuelo las estaba haciendo así, y mi tatarabuelo las viene haciendo así, y él viene trabajando con esa raza, con esa especie, porque ha sido así toda la vida. Y están haciendo lo mismo y lo mismo y lo mismo, y ven que la finca está estancada, no crece, no mejora, la quieren vender, la quieren regalar, y siguen haciendo lo mismo. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que poner el ojo y decir, ok, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Qué puedo hacer diferente? Porque no puedo pretender que yo voy a conseguir resultados iguales haciendo siempre lo mismo. Entonces, quiero darle las gracias al profesor Atilio. A ti. Y a ustedes por escucharme. Yo hablo mucho, pero de verdad que ha sido para mí un gusto poder estar aquí con ustedes y compartir un poco de mi experiencia.